También técnico. Es tu cuenta 3 y ya sabes. Ya estamos. Pues buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en las presentaciones del libro que hace la librería Café de Psicopombo. Hoy es miércoles, es un miércoles especial porque traemos desde bien lejos a un escritor bilbaíno que tengo la suerte de tener como amigo. Entonces ha sido también un placer poder presentarle aquí en nuestra Cáceres querida y en este lugar tan especial con amigos también a los que queremos y apreciamos muchísimo. Chema viene desde Bilbao, es un escritor, como él dice, que ha escrito siempre, pero que hasta ahora no ha visto reflejado gran parte de sus relatos en este maravilloso libro que venimos a presentar hoy, El Tendal. Este tendal es parte de su ropa de vida puesta a secar y que tal vez otras personas también han puesto a colgar en ese tendal maravilloso, ¿no?, que ha escrito en este libro. Yo lo he leído, tuve la suerte de leerlo durante esta semana. Es una colección de relatos íntimos, cotidianos, intimistas, intimistas. Pero no son unos relatos que sean ñoños, que hemos estado hablando. No son relatos ñoños, son relatos intimistas, no ñoños, cotidianos, que hablan desde la cotidianidad y la sencillez de la vida misma vivida, desde muchísimas perspectivas y desde muchísimas personalidades. Es cierto que en sus relatos aparece la mujer, una mujer, me gusta hablar de una mujer revuelta, no me gusta hablar de una mujer que se revela, me gusta el término francés, ¿no?, el de que se revuelve, ¿no?, y una mujer que se empodera, veníamos por el camino diciendo, pero no con esa fuerza icónica, sino desde la simplicidad de lo cotidiano, una revuelta pacífica pero firme. Es uno de esos personajes que se repite varias veces en sus relatos. También, bueno, ahora nos vas a decir qué es esto, porque es una mezcla de personas sensibles, y los hombres que también nos muestran en sus relatos son sensibles. Es una sensibilidad a la que no estamos acostumbradas. Para la lectora y el lector, sobre todo para la lectora, va a ser una sensibilidad propia, una sensibilidad que uno aprecia, que va más allá de unos patrones, pues bueno, simples, ¿no?, y que podemos admitirlos como más vulgares. Es un hombre sensible que ama, y se ve en sus relatos, son hermosos, la verdad. El viaje está también dentro de este cosido de relatos. La música está en todos sus relatos. Y esto que estoy diciendo, que son estos como 4 grandes elementos: una mujer revuelta, un hombre sensible, una música constante y los viajes, pues es él. No es azaroso que hayas puesto todo esto aquí. Y luego voy a hacerte una entrevista personal. Sí. Sobre tus libros y el escritor. Y quiero que me expliques por qué esa mujer revuelta, por qué ese hombre sensible, por qué esa musicalidad y por qué ese viaje que es vida y espiritualidad. Buenas tardes a todas. Como bien has dicho, el Tendal es un libro lleno de musicalidad. Y bueno, en primer lugar, quería agradecer a la librería Psicopombo que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en Cáceres con vosotras, compartiendo esta experiencia y compartiendo pues
pues todo esto, ¿no? Lo que es mi expresión musical y literaria. Como os decía, en el tendal hay también mucha música, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con... hay una canción que para mí es muy importante en mi vida. Es un... Sí, es que hay que ponerle... Cosas de la técnica de la seguridad de los móviles, ¿no? Es una canción muy especial porque es una de las más hermosas canciones que se han escrito nunca en euskera. Es una bellísima canción de Xavier Lete, que la dedica a un poeta vasco, Salvador, un poeta que era un pastor en los montes de Urepel, en el Pirineo Navarro. ¿Por qué se acerca a mí? Pues porque él escribía también desde la sencillez también y desde la cotidianidad. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar con esta canción para que la escuchéis, Salvador en Eriocha. Con la que me identifico mucho, dice: ¿dónde estás? ¿En qué montes de Urepel te has perdido? ¿Dónde has sido capaz de romper tu alma para escribir cosas tan sencillas y tan llenas de vida? Porque te elevaste hacia los cielos y bajaste a la tierra. Más o menos es lo que viene de la canción. Monte abajo, dejaste tus sentimientos en tus letras. Eso es lo que también quiero yo significar con este libro. Bueno, lo haces de hecho, ¿no? Que te estaba escuchando, estabas traduciendo la letra, ¿no? Y decías que cómo eres capaz de escribir esto, ¿no? Con esta sencillez, ¿no? Con esta... Y es lo que hace, ¿no? En sus relatos. Son palabras como honestas, ¿no? Son escritos muy honestos. Y eso sí que se transmite. Y en todas las temáticas de cada relato, ¿no? Se transmite esa simpleza, pero también esa honestidad. Sí, yo con los relatos exponen situaciones de personajes muy diferentes, de lugares muy diferentes, y
y de épocas muy diferentes, ¿no? Tienen ese espíritu aventurero que, pues, que siempre me ha identificado a mí, ¿no? Y lo que hago en los relatos es simplemente sacar episodios cotidianos de la vida de mis personajes y convertirlos en una aventura, ¿no? Es decir lo que le pasa en el día a día, aunque parezca que son cuestiones que no importan, son muy importantes. Y bueno, es un poco, yo creo que ese es también el valor también de los relatos, ¿no? Y del libro, que son escenas cotidianas, pero que cobran mucha relevancia. Sí, cuando leía los relatos, y además lo hemos comentado un poco antes, ¿no? de estar preparando la presentación, te puedes sentir muy identificada incluso en cada época de tu vida, ¿no? Y a mí me gustan mucho los zapatos de ballet, ¿no? Entonces, hay relatos que son momentos cotidianos que sabes que marcan un antes y un después en tu vida, ¿no? Es esas emociones que uno a veces no para en su vida y la vive intensamente y no para pensar, pero hay momentos que marcan lo que va a ser tu vida, ¿no? Y también ese toque espiritual que tienen los relatos que te hacen esperar a pensar que eso es importante. Sí, en los relatos hay experiencias vitales de infancia, de adolescencia, de juventud, de madurez. Hay espacios vitales cercanos a la nostalgia. Se cuentan historias, pues, de una época que yo viví de niño, relatos que también hablan de cariño, de amor hacia mis hijos, hacia mi mujer, hacia mis amigas, mis amigos. Bueno, es un poco también mi forma de ver también la vida, ¿no? Dos amigas mías, dos grandes amigas mías, Bego y Marisa, que son además las que también han hecho el prólogo, ellas dicen, en los relatos del Tendal se expone claramente la filosofía de vida del autor, y es que al final siempre existe la salvación. Siempre habrá problemas, habrá disgustos, sufrimiento, dolor, alegrías, pero al final siempre está la salvación. Porque todas y todos, especialmente todas, porque hay muchos relatos de mujeres, tienen capacidad para enfrentarse a sus problemas y ser capaz de superarlos. Sí, como habíamos dicho al principio, es un libro que buenas. Hola. Hola. Espera. Gracias. Claro, no te voy a dar la espalda. Decíamos que bueno, que al principio que no estabais, pero ahora os lo voy a hacer un resumen, que es un libro que temáticamente los distintos relatos efectivamente hablan de una mujer que se revuelve, una mujer rebelde, pero una mujer muy simple y muy cotidiana que hasta en esa simpleza puede revolverse, ¿no? Que no es una cuestión de hacer un icono de la rebeldía, es que en lo más cotidiano te puedes revolver y decir, se acabó, ¿no? Esto no, ¿no? Hay distintos relatos que marcan esa ruptura muy transgresora, y casi podríamos decir que yo creo que son relatos que podrían ayudar a muchísimas mujeres que creen que en lo cotidiano no está la revolución, ¿no? Que en lo cotidiano no está el decir, esto ya es un antes y un después, ¿no? Y esa simpleza hace que verdaderamente sea posible y revolucionario, esa esperanza posible. Sí, ahí tenemos mujeres que suben montañas y bajan colinas, mujeres que son capaces de subir a los repechos del alma para limpiar todo lo que arrastran por detrás. Ese es muy bueno. Ese relato es muy bueno. Los repechos del alma. Mujeres desde lo cotidiano, o sea, no son tampoco mujeres especiales, ni mujeres famosas, ni nada por el estilo, ¿no? Yo qué sé, pues podía ser mi madre,
la madre de mi mujer, cualquier mujer de esa mayor que va todos los días con el carro a la compra y vuelve a casa, ¿no? De que en un momento dado dicen, hasta aquí he llegado. Entonces, sí que tengo que decir que a lo largo de toda mi vida he tenido la enorme suerte de contar con mujeres, mujeres valientes que me han enseñado mucho, que me han hecho ver muchas cosas y que me han ayudado también a trabajar esa parte, ¿no? Mujeres que me han hecho ver que la vida no la tienen nada fácil, pero que son capaces de salir adelante. Y les debo mucho a ellas. Bueno, como podéis ver, cada vez hay más hombres como Chema, pero Chema fue un precursor. Bueno, él no lo va a admitir nunca. Uno de tantos. Él no lo va a admitir. Pero ahora que se habla tanto de nuevas masculinidades, ¿no? Y estas sensibilidades especiales, ¿no? Que es verdad que han estado muy vetadas en los hombres y que ahora por fin pues ellos también están dando ese paso de decir no, somos unos nuevos hombres, ¿no? Cuando nadie hablaba de nuevas masculinidades, Chema hace un montón de años ya hablaba de nuevas masculinidades y de hecho hace no mucho, haciendo zapping en Televisión Española en la 2, veo nuevas masculinidades. ¿Y a quién me encuentro en ese reportaje? A Chema. Digo, no me lo puedo creer. Y era relativamente antiguo, ¿no? Ese Sí, documental. sí, era antiguo. Entonces, sí es cierto que esa comprensión de la mujer, ¿no? Y también esa puesta en valor de esa mujer, ¿no? De esa mujer que a él le ha marcado la vida y que han formado parte de su vida. Y esa manera también de trabajarse a uno mismo, ¿no? En tanto que hombre, pues está en el texto y está en el trabajo personal del escritor, porque no es algo que solo aparezca temáticamente, sino que es otro hilo de conductor de cada relato, se puede percibir. Aquí no vamos a tener duda de que el escritor, si lo ha escrito un hombre o una mujer, como dicha polémica anterior, ¿no? Es verdad que lo que sí que vemos es un escritor nuevo, es un escritor sensible, puro, honesto, que entiende, comprende y que quiere seguir comprendiendo, ¿no? Que no ha dejado de aprender. Y eso creo que sí que se transmite, no sé. Sí, a ver, los relatos están escritos no desde el punto de vista de alguien que engancha con las mujeres, ¿no? Sino desde, es decir, porque ha habido gente que me ha dicho, me dice, bueno, si escribes pues como si fueras una mujer y tal, ¿no? No. No tengo ningún problema en hacerlo, pero es otra cosa. Eso es. Pero el que escribe es un hombre. Es un hombre que se ha trabajado a sí mismo durante un montón de años, durante toda su vida, desde que empecé a tener uso de razón con mi madre, que fue una mujer muy especial para mí, mis hermanas, mis amigas, mi mujer, que me acompaña desde hace 40 años. El que escribe es un hombre que se ha trabajado y que es sensible a los problemas y al sufrimiento de las mujeres, pero es un hombre, no es una mujer la que escribe, es un hombre. Desde la ternura, desde la comprensión, desde el máximo respeto, y bueno, pues... Sí, me gusta que... Yo tengo la suerte de conocerle un poquito, no mucho, porque hoy me he enterado de todas las cosas, que es cantante de gospel. Pues estas cosas que uno se va enterando a medida que uno va conociendo al escritor y al amigo. Pero es un hombre muy familiar, es un hombre que ama a su familia y que la cuida. Y eso se ve reflejado también en los relatos. Y no es ñoño, ¿eh? No hablo como hay. No es ñoño, no son relatos ñoños. Son relatos honestos. Me gusta esa palabra, decir que son honestos, porque es de una vida vivida simple, sencilla, honesta y que sé comunicarla, ¿no? Para que uno pueda disfrutar de lo que es mi vida y mis experiencias. Y tampoco tienen por qué ser autobiografías, pero sí hay una parte. Entonces yo veo a tus hijos, a tu mujer, veo cosas, ¿no? Y como también hay que conocer al escritor, y yo le he pedido licencia para hablar de ello, ¿no? Que me ha dado permiso, me ha dicho, puedes hablar de todo lo que quieras. Y yo voy a hablar de todo lo que quiero. Pues
hoy cosas que ya hemos dicho que es un hombre muy amante de su familia, y se ve en su libro, ¿no? Además ha repetido de su mujer un montón de veces, que nos está viendo, Sí. pues de esta vez desde lejos, pero bueno, nos está viendo. Esa sensibilidad le ha llegado a actuar también, no solo en la vida literaria, sino también en la vida física. Con nosotros es una vida de acción, ¿no? Porque es amigo, pero yo lo conozco también desde el activismo, ¿no? Desde el activismo social. Él es padre de 3 hijos, 2 hijos y una hija. 2 chicos y una chica. Eso. Adoptados, los 3. Y como no paró en su lucha, fue quien obligó, creó, pensó, ayudó a los gobiernos a crear la primera ley de adopción en nuestro país. Entonces, que hoy tengamos posibilidades, que hoy esos niños tengan esos derechos y no sean tan vulnerados, ¿no? Por sistemas de gobierno que estaban todavía sin legislación para protegerles, pues gracias, en parte, es a este señor que tenemos aquí sentado hoy. Y eso también se ve en sus relatos. Bueno, a ver, yo soy más humilde que todo eso. Tengo que decir que... Pero yo te tengo que vender. Sí, pero tengo que decir que siempre se ha dicho que detrás de un hombre se ve una mujer. Yo reniego de eso. Yo digo, junto a un gran hombre, entre comillas, siempre hay una gran mujer. Y en ese sentido, mi compañera Isabel, pues ha sido tan artífice como yo, porque hemos coincidido también en muchas luchas sociales y bueno, en verdad, aquello fue una pelea en los años 90, donde pues bueno, pues, se consiguió una ley de adopción internacional bastante justa para los chavales, pero bueno, eso es parte, como esa también, pues también en mis historias, ¿no? en mi vida. Todo eso es lo que me ha conformado también como persona, ¿no? Es decir, me ha hecho acercarme a las personas. Una cosa que aprendí de mi madre era que lo más importante en esta vida son las personas, por encima de las ideologías. Total. Y eso es lo que yo siempre he llevado a cabo en todos los ámbitos en los que me he movido, social, político, sindical, y bueno, y pues musical y escritor, vamos, más fácil, ¿no? Más fácil. Más fácil. Pero bueno, y bueno, pues en ese sentido los relatos son un reflejo de todo eso, ¿no? Además, siempre me pongo desde el punto de vista, desde el lado del más desfavorecido. Siempre, en todos los relatos. Por eso hay una historia de el lobo y Caperucita, que yo siempre me negaba a admitir que el lobo era el malo y que la abuelita era la buena, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dije, ¿por qué no voy a hacer un relato cambiando la historia del cuento? De manera que, bueno, pues ahí están. Es un relato con 3 opciones, hay tres momentos diferentes en los que el lobo, desde luego, no es el lobo que nos han pintado. Y quien dice el lobo, pues dice también pues, otro tipo también de personajes que tengo, ¿no? Y bueno, hay también un relato también de adolescencia, que bueno, pues lo tenéis que pillar. Claro, hay que... Algunos son también muy sutiles. Sí, sí. A mí, yo los he leído todos. Tengo algunos señalados como mis favoritos. Pero me gusta la idea de comenzar, lo hablábamos, ¿no? Con el relato del tren, que es el camino, ¿no? El camino a seguir. Me gusta la idea que puedo viajar en tren y puedo viajar a Bilbao también, porque lo lees y puedes ver, paseas por la ciudad, ¿no? Puedes pasear por la ciudad cuando es en Bilbao, porque otros sitios no son allí, ¿no? La mayoría no son allí, pocas veces dices, ¿no? Sí. Entonces, el mar también, el mar está muy presente en estos relatos. Sí, el mar y la montaña. Sí, el mar y la montaña. Y las colinas que subimos y bajamos. El camino es de verdad Santiago, que el camino de Santiago, hay mucho caminar, hay mucho pasear, hay mucho viajar. Es el camino, casi está el camino presente. Sí.
la vida misma vivida. Claro, es que es eso. No es un es poco, eso. porque el final, no voy a decir, el relato final es espectacular. Voy a decir que a mí me ha encantado. Ese sí que es mi favorito. Y es el colofón. Y es el colofón. ¿Va a salir alguno? Bueno, ya. sí, puedes sujetar. Sí, claro, cambiamos de función. Lo que tiene el directo, pero es que me hace mucha ilusión que mi gran amiga Carmen, gran Pero lectora, Este es mío, Claro, pero te lo presto. pero tú tienes señalados. Ah, porque yo tengo señalados. sí, Espera. No, este no es. Es que no sé dónde he dejado el mío. Ahí, ahí. Puede ser que aquí atrás. Venga, pues os voy a dejar con Carmen y Chema mejor. Cambiáis. Ay, ay, ay. Buenas. Ya he hablado antes. Muchas gracias. Además no se me oye porque el micro está allí. Bueno, tengo que decir que mi favorito es El bosque, que si alguien lo quiere escuchar, lo leí el lunes en los directos que hago todos los lunes desde el Psicopompo entre la 1 y las 2 de la tarde. Y es muy breve, lo enseño aquí. Para mí este es mi favorito, porque supongo que es la muerte que yo desearía. No, es verdad, o sea, no son ñoños. No. Pero he señalado, por ejemplo, el del Pub Dickens. padre. Susana trabajaba de cajera en el súper de su barrio. Era una chica muy despierta, como así lo reflejaban sus traviesos ojos. Era pelirroja y siempre peinaba 2 coletas, una a cada lado, que junto con unas preciosas pecas en sus mejillas, le dotaban de una apariencia juvenil y dicharachera. Susana tenía, además, 20 años, lo cual le daba, dicho sea de paso, credibilidad a esa apariencia. Su trabajo era pura rutina, al menos eso parecía. Entraba, se sentaba en la caja, 8 horas pasando los productos y al final de la jornada salía de nuevo. Sin embargo, Susana se encargaba de romper la rutina hablando con las clientas. Que si hoy viene más tarde don Santiago, que qué tal la gripe del niño Margarita, que dónde ha dejado a su marido doña Tomasa. Pero había alguien más que tenía intrigada a Susana. Era un cliente habitual, pero nunca había conseguido sacarle 2 palabras, más allá de los buenos días o las buenas tardes, en función de su turno. Llevaba gafas de intelectual, ni muy mayor ni muy joven, muy educado y respetuoso, lo que le daba a los ojos de Susana una apariencia muy interesante. Ella le veía día tras día y estaba convencida de que tenía que ser un hombre honesto, íntegro, inteligente y buena persona. La cajera no solo trabajaba, también solía acudir a los fines de semana a un pub que había al final de la calle, al que llamaban Dickens. En honor al ilustre escritor del mismo apellido, aunque casi ninguno de los parroquianos del local tenía la más mínima idea de quién era el susodicho. Lo más probable es que el nombre viniera del interés en dar al bar un toque irlandés. Susana, como hacía otras veces, entró en el local acompañada de su mejor amiga, con el único ánimo de mover un poco el esqueleto atrofiado por tantas horas sentada ante la caja registradora. Nada más entrar, le llamaron la atención 2 individuos mal encarados, fumando porros, que apoyados en la barra del pub miraban a su alrededor al más puro estilo John Wayne. Susana les miró, sobre todo porque no eran habituales del local, y casi se le para el corazón de un susto. A pesar de las gafas negras en lugar de las intelectuales, a pesar de la ropa de cuero en lugar del traje elegante que lucía a diario, le reconoció enseguida porque le había visto día tras día detrás de su caja. Aquel hombre, protagonista de sus sueños, se convirtió de repente
en protagonista de sus pesadillas, especialmente cuando vio entrar en el local a un grupo de adolescentes que, billetes en mano, se dirigieron a su hombre. Este sacó un paquetito del bolsillo y se lo entregó. Susana se quedó paralizada. El hombre levantó la mirada y la dirigió hacia ella, reconociéndola. Se levantó de la silla y se le acercó con las manos abiertas. Susana salió corriendo del local, huyendo de sus peores temores. Miró hacia un lado y otro buscando ayuda. Unos 100 metros más arriba vio a una pareja de policías y se dirigió hacia ellos. En pocas palabras, les contó que un individuo con mala pinta estaba vendiendo droga a jóvenes en el pub y que la perseguía para atacarla. Los dos policías corriendo hacia el local y llegaron justo cuando vieron salir al hombre con los brazos extendidos hacia Susana. Sin pensarlo 2 veces, sacaron sus armas y cuando vieron que el hombre intentaba sacar algo del bolsillo de su pantalón, abrieron fuego contra él, hiriéndole el pecho y la pierna. El revuelo que se armó fue enorme. Llamaron a la ambulancia y para cuando llegó, el hombre ya estaba cadáver. Susana se sentó en el bordillo de la acera, asustada todavía, pero contenta, porque había hecho un bien a la sociedad denunciando a un indeseable peligroso que además le había roto su sueño. Si es que no te puedes fiar de nadie, se dijo a sí misma. Se fue todo el mundo, solo quedó ella y una moto Harley Davidson aparcada a la puerta del pub. Alguien se ha dejado aquí la moto, pensó, y decidió irse a casa a descansar. Al día siguiente no leyó el periódico ni vio la noticia. Joven de 30 años muerto a tiros debido a un error de la policía. Anoche un trágico suceso ocurrido a las puertas del pub Dickens, cuando un hombre aficionado a las motos Harley fue acusado por una joven de vender droga a adolescentes. Dicho hombre, dueño de un taller de motos y de reparaciones, en realidad les estaba entregando una pieza reparada, según declararon los chicos, y fue tiroteado por los agentes al intentar sacar de su chaqueta las llaves de su moto. La policía investiga los hechos y busca a la joven causante de la falsa denuncia. Mira. Aunque es de los de shock. Sí. Es de los relatos shock. No es de los relatos amables que busquen la esperanza. Que sí, que en la vida cotidiana nos encontramos situaciones de estas absurdas que ocurren y que acusan a quien no deben y bueno, pues estas cosas pasan. La realidad supera la ficción. Sí. Muchas veces sí. Muchas veces es lo que ocurre. Yo me he limitado a sacar un hecho que pasa muchas veces, más de lo que creemos, y bueno, pues darle ese toque, ¿no? Una de las cosas que sí me dijo la editora que le gustaban de los relatos eran los finales tan, bueno, muchos de ellos, los finales tan sorprendentes que tienen, ¿no? Sí. Hablábamos de eso, no son finales que sorprenden y cierran círculo, ¿no? Hacen que cierren la historia. No son. Alguno es abierto. Hay un relato abierto, pero todos cierran y dan que pensar. Este da que pensar en. Ten cuidado con lo que vas a pensar de alguien al que no conoces, porque puedes acabar con su vida. Sí, a ver, hay 2 relatos que en apariencia están abiertos, ¿no? Pero uno especialmente es que, bueno, yo como antes decía, soy un aventurero viajero a través del tiempo y a través de los libros, pues, bueno, uno de mis referentes principales ha sido siempre Julio Verne. Entonces hay un relato que habla de una librería que se relaciona con él y bueno, pues en apariencia el relato está sin acabar, ¿no? Pero lo deja abierto a que el lector o la lectora siga imaginando qué es lo que podía haber sido. Sí. Yo también soy fan de Verne.
Bueno, era. Ya no sé, o sea, era o soy, no sé, leí mucho, Eres, pero sigue siendo. supongo. O soy lo que fui. No, sigue siendo. Así que, sí, yo de verdad que yo no lo voy a leer porque ni tengo la voz ni tengo el carisma de Carmen Ibarlucea para leer. Pero creo que me voy a permitir el lujo de que nos... Que lo lea. Es que me encanta. Sí. ¿Quieres leerlo con tu voz, el Tendal? Pero es que ese no me lo he preparado, ¿vale? No me importa, tú eres una profesional, es lo bueno que tiene hablar con profesionales. Pero es Gracias, que su Juan voz es Carlos, más tú eres un agradable profesional. para ¿Yo? escuchar. ¿Por qué? Y es un relato muy musical que cierra el libro de relatos, que creo que lo cierra como debe cerrarse, a lo grande. Y creo que también es un homenaje a la vida. El Tendal es un homenaje a la vida. Ese relato y el relato entero, ¿no? El libro, el conjunto de relatos es un regalo a la vida, es un homenaje, es lo que tú decías, es la esperanza. Puede pasar todo lo que vaya a pasar malo en la vida, pero siempre hay una esperanza, ¿no? Y la salvación está donde la salvación, el consuelo, tu paz interna está donde menos lo vas a esperar, ¿no? Y el Tendal es el último relato, en concreto es esa salvación no esperada, no buscada, y que llega en forma de Tendal. Entonces, Pipe, que... Sí, al final el Tendal es... el Tendal es un tendal de ropa, en Asturias se llama Tendal, se llaman así. Y entonces es el lugar donde, bueno, pues donde las personas cuelgan su ropa cuando la lavan. Entonces, a mí es un lugar para mí también muy especial en Asturias, en la Valle de Somiedo. Y entonces a mí me sugirió un relato, que ahora lo va a leer Carmen, pero al final lo que es el Tendal en sí, el libro, es un tendal donde los personajes cuelgan trozos de su vida, su ropa, sí, y en la que, bueno, pues están ahí, además con movimiento, porque también hay viento, los mueve. Es decir, son vidas que no son vidas muertas ni vidas amorfas, son vidas con movimiento. Y el Tendal lo único que he hecho ha sido recoger todas esas vidas y colgarlas en el Tendal. Y casi en cada relato puedes ver que algo semejante o intuitivamente semejante ha formado también parte de tu vida, ¿no? Porque en realidad son cosas cotidianas, ¿no? Son sensaciones, emociones, situaciones muy cotidianas que te pueden hacer sentir como... empatizas, aprendes, no sé, hay un feedback con los relatos que está... Podríamos decir que es un libro de autoayuda literario. No es un libro de autoayuda, es una autoayuda literaria. ¿Vale? Es un poco distinto. Hay un matiz que me ha mirado el camarón diciendo autoayuda. No, es una autoayuda literaria, ¿no? Que me río y se mueve. Pues os dejo con el Tendal, sí. Vaya. Yo es que no me lo había preparado. No importa. Vamos allá. El Tendal de la Pinietza. No sé si lo he dicho bien. Sí. Ramón salió del pequeño supermercado de Pola de Somiedo, donde había entrado para hacer unas compras. Se dirigió al coche aparcado enfrente, abrió el maletero e introdujo en él las bolsas. Observó a su alrededor, arrancó el motor y se encaminó a su destino final, en el Valle del Lago. Era un hombre de mediana edad, aunque no lo aparentaba, todavía con pelo abundante, pero ya con tintes blancos como resultado de las canas que empezaban a asomar en sus sienes. Delgado, pero no en exceso. Alto, a pesar de que iba un tanto encorvado. Pero lo que destacaba de Ramón eran sus andares lentos, llenos de resignación, como si no tuviera prisa en andar por la vida y la mirada triste e inquieta a la vez. Era compositor y director de orquesta. La música había sido su pasión hasta que un desgraciado accidente de coche se llevó por delante a su mujer, su hija pequeña y su amor por la música. Aquella noche aciaga, hacía 3 años, volvían los 3 de una fiesta tras celebrar su último éxito con una comedia musical que había compuesto.
En una curva de la carretera hacia su casa, un perro se cruzó de manera imprevista delante de ellos. Ramón intentó esquivar al animal, pero no pudo evitar volcar el coche y dar varias vueltas de campana, hasta que finalmente el vehículo se estrelló contra un árbol. Su mujer y su hija murieron casi en el acto, víctimas del brutal impacto. El compositor, en estado grave, se recuperó enseguida de sus heridas, no así de su melancolía y el sentimiento de culpabilidad que tanto le afectó. Tras el accidente, entró en una profunda depresión. Ahora, 3 años después, comenzaba a salir de ella. No había vuelto a componer nada desde entonces. Ni siquiera en su débil mejoría veía posibilidad de hacerlo. Un amigo médico le había aconsejado refugiarse un tiempo en un lugar aislado, tranquilo, en contacto con la naturaleza, y le propuso el lugar al que se dirigía, La Piñezza, en el Valle del Lago, en Somiedo. Ramón pensó que podía haber elegido cualquier otro lugar apartado del mundo, pero no sabía por qué, al final, había optado por ir allí. Inició la ascensión al valle y pronto el coche se introdujo en una carreterilla estrecha, por la que apenas cabían 2 coches que se cruzaran. En las primeras curvas de pendientes cerradas, el compositor ya empezó a dudar de que fuera una buena idea. Sin embargo, según iba cogiendo altura, el paisaje se iba haciendo cada vez más espectacular. Los picos de los montes que rodeaban la ascensión se perfilaban sobre el cielo como sombras. Frente a la pequeñez de Pola, abajo en el valle, parecían gigantes a punto de caer sobre el pueblo. Por fin, asomando en una última curva, Ramón llegó a la entrada del Valle del Lago. Paró el coche junto a una pequeña laguna que marcaba el comienzo del valle y se bajó para extasiarse en el paisaje. Un valle de origen glaciar, colgado como si fuera una terraza sobre Pola, se extendía frente a él. Una carreterita más estrecha que la que había seguido hasta ahora serpenteaba a lo largo del valle, bordeada por pequeñas casitas que le daban a este un aspecto bucólico, pero lleno de vida a la vez. El sonido de los cencerros y el balido de las cabras le sacaron de su ensimismamiento. Arrancó de nuevo el coche y, siguiendo las indicaciones que le había dado su amigo el médico, se dirigió al final de la aldea, un lugar donde estaba situada La Piñezza. Con un último acelerón del motor, el coche subió el empinado repecho final hasta la casa. La Piñezza era una casona de piedra, fiel reflejo de las construcciones que conformaban el Valle del Lago. Estaba perfectamente entroncada con las enormes fallarones de roca que rodeaban la aldea y que parecían fieles guardianes del valle y de sus habitantes. Se encontraba situada en un lugar privilegiado al final de la aldea y al comienzo del camino que llevaba hasta el Valle del Lago. Para acceder a ella había que subir por una empinada cuesta, ya que la casa estaba en un pequeño promontorio desde el que se dominaba todo el valle. Su dueña, Emma, la había convertido en 4 apartamentos perfectamente acomodados. Era una mujer recia, como el carácter montañés, pero tierna a la vez. Tenía una mirada de una profundidad inmensa y una sonrisa eterna en la boca. Emma había hecho más que unos apartamentos. Había convertido La Piñezza en un espacio liberado de tensiones, acogedor como era ella misma. En ellos, los inquilinos eran más que clientes. Eran personas que compartían, aunque no se conocieran con anterioridad. Cuando Ramón se bajó del coche, él le recibió con los brazos abiertos y él percibió el ambiente de paz que se respiraba en aquel lugar. En los días posteriores, el artista fue recorriendo los caminos que, partiendo de la aldea, se dirigían a las brañas de los collados o a los mismos picos y lagos que rodeaban el valle. Durante aquellas caminatas por senderos rodeados de flores y olores,
junto al sonido de los cencerros y el canto del mirlo acuático y el herrerillo, fue poco a poco reencontrándose con su identidad perdida. El ambiente que se creaba en la Piniestra, al acabar el día, también ayudaba. Los inquilinos de los apartamentos compartían cena y vida en un ambiente acogedor, en el que Ramón escuchaba las historias de cada uno de ellos. Sentados en torno a una mesa de madera, veían caer el sol en un atardecer rojizo como el fuego, acogedor del hogar. Para él era el mejor momento del día, incluso cuando se quedaba solo frente al atardecer, mientras los demás se arremolinaban en torno a un telescopio con la intención de ver al oso en los picos de enfrente. Fue durante uno de esos atardeceres que Ramón se fijó en un artilugio que Emma había construido. Era un tendal, el lugar donde los inquilinos tendían la ropa después de lavarla. Eran 5 cuerdas con 2 soportes a cada lado que las mantenían elevadas. Pero lo que llamó la atención de él era que, mirándolo desde la perspectiva que le proponía la situación de la mesa donde se sentaba, las 5 cuerdas, recortadas sobre el rojo atardecer, semejaban las 5 líneas del pentagrama. A Ramón le dio un vuelco el corazón. Las pinzas estaban distribuidas de manera aleatoria, pero parecían ser las notas de una composición musical. Por curiosidad, cogió una hoja en blanco. Le dibujó las 5 líneas y traspasó la distribución de las pinzas al pentagrama como si fueran negras. Enseguida tarareó lo que había escrito, descubriendo que tenía todo su sentido musical. En los días sucesivos, cada vez que alguien tendía la ropa y la volvía a descolgar, Ramón, el músico, observaba que nunca se quedaban en la misma posición, según fuera la persona que lo hacía. Él enseguida transcribía la posición de las pinzas al pentagrama a la vez que las iba convirtiendo en corcheas o semicorcheas, según observaba a quien le descolgaba alegre, triste, cansado. De vez en cuando también se acercaba al tendal y lo observaba detenidamente. Emma, muy atenta a las evoluciones de Ramón, un día le ofreció conseguirle un teclado. Él, aunque al principio estuvo reticente, finalmente aceptó. Cada día él se sentaba en la mesa frente al tendal, mañana, tarde y noche, y escribía las composiciones que le marcaban las pinzas, adaptándolas con el piano a los ritmos, claves y variaciones musicales que él, con su experiencia, también conocía. En la medida que iba creando, se daba cuenta de que algo se estaba recomponiendo en su vida a través de las expresiones de las vidas de los que utilizaban aquel tendal. Fue descubriendo que estaba componiendo la sinfonía de su vida. Al finalizar el verano, Ramón se despidió de Emma y de la Piniestra, totalmente transformado y agradecido. Durante todo ese invierno trabajó incansable en su obra, adaptándola a los diferentes instrumentos de la orquesta. Al comienzo del mes de marzo, una carta inesperada llegó a la Piniestra. Era del compositor, invitando de manera especial a Emma al estreno mundial en Oviedo de su nueva obra, la Sinfonía del Tendal. Llegado el día, Emma entró en el teatro y se acomodó en un asiento especial que él había reservado para ella. Se apagó la luz y una imagen del tendal de la Piniestra, recortado sobre el atardecer, se proyectó en el escenario, mientras la orquesta, dirigida por Ramón, comenzaba a desgranar los primeros compases de la sinfonía. Emma se sintió de inmediato transportada a su Piniestra y a su valle, mientras una lágrima de emoción se deslizaba por su mejilla. Podéis aplaudir. La salvación siempre existe. Y el
El Tendal es esto. El Tendal es el libro donde Ramón ha escrito, donde yo he escrito mi propia sinfonía de vida, ¿no? Y decía al principio que para mí la publicación de este libro pues, ha supuesto un sueño cumplido desde hacía tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que si no, para acabar, si no, ponemos... Hay una canción que también cantaron, bueno, se lo agradezco muchísimo a mis buenos amigos Eva, a la voz, que es también mi compañera en gospel, y a Diego, que es también un amigo a la guitarra. Ellos me cantaron la canción que habéis oído antes y la de ahora. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Y habla de eso, ¿no? De que si tú tienes sueños y luchas por ellos, eres capaz de conseguirlo. Y es lo que yo he hecho con el Tendal. A ver si escuchamos la canción, porque es una canción preciosa. Habla de eso, de sueños conseguidos. Sigues, lo puedes conseguir, lo que dice la letra. Si persigues tus sueños, los conseguirás. Gracias, Librería Psicopompo. Muchas gracias, Literarte, mi buena Marijose.
mi editora, por hacer posible mi sueño.